Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva emisión de Controversia. Hoy tenemos un programa muy interesante y aquí estamos listos para empezar. No se vayan, que aquí inicia Controversia. Tenemos un tema muy interesante. Yo creo que... Sí, pero hay un estudio que dice... No, eso no es verdad. Me gustaría decir una cosa. Bueno, en mi opinión... No es algo tan sencillo. Pero tenemos que pensar que... Entonces, ¿ahora cómo queda? ¿Y usted qué opina? Muy bien, vamos a empezar ya el tema que vamos a conversar hoy es la sexualidad en la juventud. Ya estamos listos aquí con los chicos. Queremos recordarles a ustedes en casa que pueden hacer sus preguntas, enviar sus comentarios, todas las dudas que tengan a través de nuestras cuentas en el Facebook, el blog, bien el Twitter o también por correo electrónico. Muy bien, chicos, empecemos a hablar de la sexualidad. ¿Qué les hace pensar el tema de la sexualidad? Porque una frase muy común hoy en día es: la sexualidad se ha vuelto precoz. Hay gente que es muy precoz. Los niños ya no son niños, se pasan de chiquititos de frente a adolescentes o se pasan de niños de frente a jóvenes adultos. Entonces, ¿qué es sexualidad? ¿Cómo se ve? ¿Qué se entiende con sexualidad? Yo pude observar en algunos blogs de internet que dice: si para el amor no hay edad, para el sexo menos. ¿Hasta qué punto esta frase tiene razón o podemos coincidir con esta frase? ¿Será solamente sexo cuando hablamos de sexualidad? ¿Solo hablamos de sexo? ¿Se habla solo de relaciones sexuales cuando hablamos de sexualidad? ¿Qué es la educación sexual entonces? Bueno, cuando hablamos de sexualidad, algunas personas no lo refieren simplemente a lo que es sexo, sino es a la interacción de las emociones. Sin embargo, muchas veces estas emociones conllevan a la sexualidad. Y bueno, en la actualidad se ve de que ya las personas no tienen a la sexualidad como un tabú, sino de que es algo libre. Y muchas veces eso ha hecho de que hayan desórdenes. Claro, eso es lo que hoy nosotros nos estamos dando cuenta en la sociedad, porque anteriormente eso era un tabú. Si tú hablabas de sexualidad, hablabas de pene, de vagina, rápido te daban un golpe o en la boca o hacían cualquier otra cosa para que no hable, porque era un pecado, era un tabú anteriormente. Cuando los adolescentes ya empiezan a entrar a otra etapa, en este caso la pubertad, empiezan a tener nuevas sensaciones en el interior. Entonces que empiezan a ver las películas, el bombardeo del cine, ya entonces empiezan a ver nuevas escenas y esas escenas pues le causan nuevas sensaciones y ellos quieren experimentar. Ahora, tomemos algo en cuenta. El ser humano en su desarrollo normal en algún momento va a tener que ver, va a tener que visualizar, va a tener que familiarizarse con este tipo de conceptos, con este tipo de imagen. Ahora, hablemos en qué momento se da. ¿Les parece que todas las generaciones han tenido un despertar sexual, coloquémoslo así, un despertar sexual a la misma edad? ¿O será que hoy es más temprano? ¿Es acaso el desarrollo sexual hoy en día más precoz, la información se maneja de manera más abierta tal vez? Se ve que actualmente es de manera más abierta porque desde muy pequeños se empiezan con que la mamá quizás no está en casa. ¿Y quién es la mamá? La mamá pues el televisor, ¿no? Los videojuegos, y ahí empiezan y despiertan a más temprana edad que antes. Exacto, esa es una de las causas, las redes de comunicación o los medios de comunicación. Hoy en día nos vivimos en un mundo bombardeado por los medios de comunicación que estimulan, insinúan para poder tener una iniciación, para poder empezar las relaciones sexuales. Claro, la sexualidad puede ser también, podemos tener el factor sociedad, ¿no? Los amigos, quizás un niño a los 13 años, todos se preguntan: ¿ya has tenido una experiencia sexual? Y él tiene que decir sí, por la presión que los amigos le dicen no. De repente, si no la has tenido, eres el monce del salón, o ¿no? Entonces, yo creo que, como el que da, claro, el que no es bacán, como el que no puede, como que no. Entonces, yo creo que el cool. Exacto, entonces Ahora, el factor sociedad es George, un factor muy tú importante. estás entrando a un punto muy importante dentro de lo que tenemos que conversar aquí en el programa, que son los factores que influyen a que el despertar sea antes de tiempo, porque conocemos que todo tiene una etapa, ¿verdad? ¿Les parece que la pérdida de inocencia, espero que me entiendan bien, la pérdida de inocencia hoy en día es a una edad más temprana? Un niño de 5 o 6 años ve o tiene información que de repente nuestros padres o nuestros abuelos obtuvieron a la misma edad. ¿Será cierto? ¿Es falso? En algunos portales de internet se puede ver de que el 50% de las personas ya pierden la virginidad o tienen un despertar sexual a más o menos los 15 años.
Pero hay que considerar algo. Antes la sexualidad era un tema tabú, sin embargo ahora es muy libre, se ve por los medios de comunicación, se ve por novelas, por revistas. Entonces, ¿será de que el haber dejado de que sea un tabú haya contribuido, esa a ver. permisividad habrá contribuido Pero a que la gente si se sienta hablamos- más libre de expresar? Si y hablamos de iniciar? tabú, cuando yo estaba en la primaria, que no fue hace mucho, pero tampoco ha sido recientemente, se hablaba de sexualidad. Y los jóvenes en esa época también decían era un tema tabú. Entonces, ¿qué entendemos por tabú cuando hablamos de sexualidad? ¿O será que solamente nos gusta hablar algunas cosas de la sexualidad y otras no? ¿O le damos más importancia a una parte? ¿Será solamente eso? Ahora, yendo un poquito más a lo práctico, ¿qué vemos en nuestro entorno, alrededor? Porque podemos manejar información, ¿verdad? Pero alrededor nuestro, ¿qué sucede? ¿Cómo se ve el tema? Podemos ver de que ahora, bueno, antes se presentaba la sexualidad y se dejaba a la imaginación algunos aspectos, pero en la actualidad se presenta la sexualidad y no solo ello, se presenta la prevención. Y es como si que estuviéramos contribuyendo a que, bueno, tengan relaciones sexuales, pero cuídense. Y no se presenta la sexualidad como un concepto amplio. Entonces eso puede ser un factor influyente. Quizás Exacto. eso está influyendo en la sociedad. Somos muy permisivos con lo que estamos promoviendo por los medios. Aún en los colegios también están promocionando esto. Tienes que usar preservativos, pastillas, cuando tengas relaciones sexuales. Eso te va a cuidar de tener enfermedad de transmisión sexual. O sea, dejemos algo en claro. Aquí estamos discutiendo que el despertar sexual hoy en día es a más temprana edad, ¿verdad? Y cada vez es más temprano y más temprano. ¿A qué se debe? ¿Qué influye a que suceda Puede así? ser un factor también, he estado indagando acerca de este tema, puede ser un factor la alimentación, porque la alimentación de antes era muy distinta a la alimentación actual. Puede ser que eso influye en las hormonas de aquella persona que va desarrollándose. Otro de los factores que influyen, ¿no?, bastante es el hecho de la presión de los amigos. Muchas veces se toma el sexo como que un tema de autoridad. ¿Has tenido sexo? Sí, ya, chévere. La gran incógnita, ¿no? ¿Qué hablan las chicas cuando están entre chicas? ¿O qué hablan los varones cuando están en varones? Y, no, ¿Todavía no has tenido? y es como un código secreto, ¿no? ¿Y tú qué has hecho? Uy, yo esto, y tú. Y ya pronto. Y como que se transforma en una competencia, ¿verdad? Se transforma en una competencia y que tener relaciones viene a ser el punto de la meta y de allá más allá, ¿qué habrá? ¿Alguna vez han encontrado o se han tenido que conversar con una persona que piense que no hay nada de malo en tener un despertar sexual temprano? Algunos conocidos y muchas personas piensan que tener relaciones sexuales antes del matrimonio te hacen llegar con una experiencia previa y así poder satisfacer a tu pareja sexual. Pero ¿qué pasaría si tú tienes muchas relaciones y cuando conseguiste o tienes a tu pareja adecuada, la con quien te casaste, en esos momentos estás besándola o surge el acto sexual y surgen casos de que a veces no sabes quién es, si fue una persona, si fue la otra, si fue otra, y a veces te confundes de nombre, y cuando te confundes de nombre, a veces la mujer o el hombre para y se termina en ese momento el acto sexual. Claro, pero también se ven casos de que muchas personas que han tenido relaciones sexuales de manera acelerada antes de llegar al matrimonio tienen disfunciones sexuales, tienen no satisfacción sexual, anorgasmo. Entonces, ¿es o no causa de las disfunciones sexuales, de las situaciones anorgásmicas, el tener muchas relaciones sexuales antes del matrimonio? Ahora, George, tú tenías algo interesante que compartir con nosotros. Claro, bueno, quizás hay muchas personas que dicen, hasta que encuentres tu media naranja, prueba con mandarinas, ¿no? Entonces, creo que es un dicho que se escucha mucho. Yo también Y- tengo unas amigas que me dijeron, no importa el primero, sino es el último. Entonces es como que cómo quedamos ahí, ¿no? Concuerdo contigo, Zaida. Mira, si tu cuerpo te lo pide y tú eres dueño de tu propio yo, puedes hacerlo. Muchas personas, muchos jóvenes aquí en el siglo XXI lo hacen. Pero, ¿qué hay acerca? Bueno, puede ser que el cuerpo esté preparado, pero ¿qué hay acerca si las emociones no están preparadas? Y A se ver. ven algunos casos de que pueden producir trastornos psicológicos. Antes de entrar prácticamente a lo que vendría a ser las consecuencias que el despertar sexual a muy temprana edad o precoz pueda producir, hablemos un poquito de qué han hecho los padres para lidiar con este problema. Mayormente vemos a muchos padres de que se encuentran cohibidos de poder hablar de estos temas.
¿O será de la que misma si los sociedad. padres de repente no están capacitados realmente para poder hablarle a sus hijos de la manera más adecuada, ¿no? ¿Será que necesitarán de una tercera persona? Encontramos especialista. ahora que los padres se han abierto mucho más que antes a hablar sobre sexo con sus hijos. Hay una pregunta que mencionó George. ¿Será que los padres estarán bien capacitados para poder hablarles sobre temas de sexualidad a sus hijos? ¿Qué pasaría si toca uno de estos temas y su hijo cae, se podría decir, en este error de la Si sexualidad? tú tienes preguntas sobre sexualidad, ¿a quién vas? ¿A quién le preguntas? Mira, Tus amigos, hay veces a Claro. tus amigos. Supuestamente se dice que tus padres son tus mejores amigos, pero muchas veces tus mejores amigos, entre comillas, no están contigo en todo momento, están en el trabajo, en otras actividades. El hecho del trabajo de los padres hace que de repente no tengan el tiempo adecuado para poder hablarle a sus hijos y lo único que llegan a decirles, hijo, no, ya no le prohíben, sino le dicen, hijo, por favor, cuídate. Exacto, Cuídate, el ¿no? famoso Claro, cuídate o te estás cuidando. exacto. Ahora, Pero Caleb, existen, No, hay casos también. existen padres de que tienen una confianza, tienen una buena relación con sus hijos y como tienen una buena comunicación, van guiando, se van orientando correctamente. Ahora, hay casos, bueno, yo tenía amigos de que sus padres conversaban mucho sobre los temas de sexualidad con ellos, sin embargo, ellos no estaban maduros y lo comprendían como si les dieran permiso, ¿no? Para tener toda la libertad acerca de ello. Entonces, ¿a qué edad los padres pueden ya empezar a hablar sobre sexo con sus hijos? exactamente. Y más aún, ¿en qué momento uno está listo? Porque el vocablo que normalmente se utiliza, la frase que se utiliza dice, espérate a que sea el correcto, espera el momento correcto, hazlo con amor. Entonces, ¿qué debe influir en la toma de la decisión? La edad, el sexo, el factor social, la religión. No se vayan, que volvemos con todo esto y más aquí en Controversia. Ya estamos de regreso, esto es Controversia, estamos tratando el tema sobre la sexualidad en la juventud. Queremos recordarles ahí en casa que pueden contactarnos con sus preguntas, sus comentarios, sus dudas y experiencias a nuestras cuentas en el Facebook, el blog, también el Twitter y al correo electrónico. Bueno chicos, el tema se está poniendo interesante, hemos hablado de cosas generales, cosas que todo mundo sabe. Sin embargo, la pregunta con la cual terminamos el blog anterior es muy interesante. ¿Qué determina que uno está listo para? Porque en todo lugar siempre está, no lo hagas hasta que no estés listo, o prepárate, etcétera, etcétera. ¿Qué se toma en cuenta, de manera general, empecemos por ahí, para decir tú estás listo para tener relaciones sexuales? ¿Qué se toma en cuenta? Creo que normalmente entre las mujeres se toma más en cuenta el aspecto emocional y el aspecto sentimental. Las mujeres no lo hacen, no lo hacen hasta no lo hacen con cualquier persona normalmente. Lo hacen con la persona a la que creen amar. Exacto, uno puede estar físicamente ya preparado, como vemos cuando se inicia con la pubertad, o quizás algunas otras personas con edades más anteriores, viene con la eyaculación, con la primera menstruación, pero también involucra, como mencionaste, el área emocional o psicológica de la persona. Claro, Luis, vamos al área psicológica de la mujer. Existen muchas señoritas, adolescentes que recién empiezan a vivir, empiezan a sentir nuevas sensaciones y empiezan a enamorarse de aquel chico que también experimenta las mismas sensaciones. Entonces, ¿pero qué? El chico quizás es inmaduro y todavía no tiene bien en claro lo que realmente quiere, pero la señorita, como tiene ya la cabeza un poco ya más en amplio, y entonces empieza a mostrar más interés en la persona y empieza a entregarse físicamente. Pero ¿de qué depende? ¿Depende de la edad? ¿Tendrá la edad que ser un factor? Mayormente se dice que de 10 a 19 años de edad, los jóvenes están buscando información en todos los amigos, medios de comunicación, entre los padres, y de acuerdo a aquella información es como ellos actúan a la sexualidad. Pero de 10 a los cultura. 19 son 9 años. Existen culturas de que se casan a los 15 años y ya tienen que tener una iniciación sexual. Entonces, considerando ese aspecto, si me caso a esa edad, ¿el matrimonio es un indicador de que estoy maduro o preparado para tener sexo? ¿Qué hay de los comentarios de los amigos? Porque es un factor que tenemos que mencionar. El que mis amigos lo hayan tenido, ¿significa que yo estoy mal? ¿Significa que yo no estoy preparado? ¿Significa que yo no me estoy desarrollando bien? Hoy en la actualidad vemos que la sociedad, la influencia de los amigos es tan fuerte. Cuando te preguntan, ¿qué? ¿Todavía no has tenido? Ah, parece que no eres varón.
25% de las personas que han tenido relaciones sexuales por influencia no lo hacen ni siquiera por amor, sino por probar, y ni siquiera hay veces en búsqueda de una satisfacción, sino por presión. Entonces, ¿será esto una influencia para lo que vemos de que la sexualidad está muy permisiva, o incluso hay personas que ya se obsesionan con la idea del sexo? ¿Por qué? Porque empezaron su primer contacto sexual, como dicen algunos especialistas, por presión, y ni siquiera lo sintieron, como dice el porcentaje. Claro, existe un dato muy importante, yo he podido leer, que dice que el 20% de los jóvenes sufren de una enfermedad sexual. O sea, el 20% de todos los jóvenes ya sufren una enfermedad sexual, sí o sí. Es que también la misma influencia de de los amigos, te dicen, esto es así, vas a sentir, vas a conocer nuevas cosas, vas a experimentar. Pero mucho se ha hablado acerca de los hombres, de que siempre dan la iniciativa sexual. ¿Será que las mujeres también hablarán entre ellas? ¿Por qué no tuviste? ¿Por qué no tienes a esto? ¿Por qué no puedes empezar nuevamente la actividad sexual? Ahora hay otro aspecto. Vemos que las escuelas, las universidades promueven mucho la educación sexual. Entonces, los jóvenes o las personas que ya se inician sexualmente creen tener todo el conocimiento y crean sus propios mitos sobre la educación sexual. Y eso también podríamos podría ser un decir problema. que existe un exceso de información respecto a la sexualidad. ¿Es posible decir eso? ¿Existe demasiada información? ¿Es demasiado abierto el tema? Porque cuando empezamos diciendo, no, que todavía es tabú, que nuestro padre... Pero en la conversación nos hemos dado cuenta que está en todo lugar. Sí, es cierto. Cuando tenemos información es muy bueno porque te ayuda a prevenir muchas cosas, a no caer en los errores de la actividad sexual. Pero cuando tú tienes mucha información y cuando estás con tu pareja en ese momento, besándola, acariciándola, se te viene toda la información que has investigado y comienzas de repente con los toques, con las caricias, a llegar más allá de la actividad sexual, se podría decir. Luis, eso de lo que tú mencionas acerca de los toques y las caricias, eso viene al parecer de muchos por etapas. Primero empiezas a tocar la tal parte, las palabras bonitas, etcétera, y va aumentando cada vez. Hablamos de la pérdida de sensibilidad, ¿verdad? Que cada vez vas un poco más lejos, más lejos. Es tanta la información que tenemos sobre la sexualidad que ahora, hasta hace poco, se ha inaugurado una escuela de sexo en Austria. O sea, una escuela donde te prometen que al acabar todo tu ciclo académico vas a salir un tigre. Experto. Y eso también experto en el tema de sexo. Eso también es tanta la información que quizás el día que la persona se casa y empieza a experimentar con su esposa, ¿no?, el acto sexual, siente que su esposa no cubre sus expectativas, porque tanta ha sido la información que ha captado que lo que ve, que lo que vive ahora no es algo nuevo, es algo que él ya tuvo en su cabeza. Ahora, ¿hasta qué punto podemos llegar? Si una persona, se podría decir, se ha preparado, pura, y sin leer muchas cosas, y cuando llega al acto sexual y de repente el varón o cualquiera de los dos ha tenido buena información, ha visto imágenes, diapositivas, muchas cosas, cuando llega al acto sexual, él quiere experimentar todo lo que se ha informado, todo lo que ha leído, pero la mujer no sabe nada de eso. Claro, pero la educación sexual se dice empieza en el hogar. Y las primeras informaciones de una u otra manera que hemos recibido, las hemos recibido dentro del hogar. Ahora, para hablar de hogar hay muchos tipos de familia y muchos tipos de hogar. Pero si habláramos de lo ideal, ¿qué sería lo ideal respecto a lo que es la educación sexual? ¿Qué sería lo ideal? ¿Qué sería lo mejor si fuera posible? Lo ideal sería que los padres pudieran tener esa relación mutua, una confianza directa con sus hijos. Pero hoy vemos de que de repente un padre no puede hablar de ese tema. ¿Por qué? Porque de repente él a los 17 años o ella a los 17 años cayeron en la actividad, en el error de la actividad sexual y no saben cómo aconsejarlo a sus hijos. Ahora hay casos también de que los padres se relacionan con los hijos, pero digamos de que ellos han tenido una mala experiencia sexual, entonces ellos aconsejan, pero con sus actos, después de dar este consejo, como que frenan las actitudes o las actividades de sus hijos. Entonces, ante ello, cuando un padre ha tenido un trauma respecto a lo que es sexual, ¿es correcto de que tenga un tratamiento psicológico antes de poder tener una conversación con sus hijos o no es correcto? Pero vamos al caso que también hay muchos padres que se preocupan más por el área financiera, el área de darle lo mejor a mi hijo y no tienen tiempo para estar junto a él. Y es por eso que en las mejores etapas de su vida, lo que es bien de la niñez, entonces no les dan esos consejos. Como vimos en la sección anterior, George dijo que los padres a veces no tienen tiempo y solamente te dicen
cuídate, no hagas esto, no hagas aquello, pero no dan un fundamento, una Entonces, justificación más. ¿cómo podrían hacer esos padres que no tienen tiempo para ocuparse de sus niños para poder orientarles en ese camino? Ahora hay padres de mente muy abierta que consideran de que, bueno, sexualidad y respecto a lo que es financiero, bueno, te doy tu dinero para que tú compres tus preservativos o te cuides, pero ¿es esta la actitud que se debe tomar, aun considerando que la sexualidad Ahora, ya parece estar de moda? cuando cuando utilizamos los medios de comunicación, y lo voy a colocar así, cuando utilizamos los medios de comunicación masiva, sea radio, televisión, sea el internet, sea cual fuera, ¿encontramos educación sexual en ellos? Personas ven en la pornografía un tipo de educación sexual. Pero vemos que no solamente los jóvenes usan la pornografía, vemos que personas muy maduras ven pornografía. Entonces, si ellos supuestamente ya con hijos y todo, buscan en la pornografía educación, ¿por qué si ellos supuestamente ya han recorrido todo ese mundo? ¿O qué es lo que influye para que esas personas también, al igual que los menores de edad, puedan ver esas cosas? Algunas amistades han tenido su iniciación en emociones sexuales debido a que ingresaron a internet y apareció un anuncio y eso los condujo a un portal de chat para conocer personas, pero sin embargo en estos portales, supuestamente para conocer personas adultas, se trata mucho de los temas de sexo, entonces es correcto que no haya un filtro de información para que las personas puedan entrar a un tema para conocer personas y luego terminen hablando de sexo o incluso teniendo sesiones sexuales por vía web. Es cierto, y además la pornografía, si entramos en este tema para poder tener información en cuanto a la sexualidad, si tú te educas, te llenas de información a través de estos medios... A ver, un momentito, perdóname que te corte, pero... Yo me puedo llenar de información y me puedo educar con pornografía. ¿Es información o no es información? Sí, pero tarde o temprano tú vas a querer experimentar muchas cosas y de repente ya no vas a querer tener la relación con tu pareja, sino que vas a agarrar a otra persona. Pero tú estás hablando dentro del matrimonio. ¿Qué sucede? Porque esa es la mayoría de casos, cuando estamos entre gente soltera, ¿no? Soy joven, no tengo una pareja ahorita, yo no estoy pensando en matrimonio, pero quiero saber... Quiero educarme, quiero conocer, porque qué vergüenza que cuando yo sea casado me conozcan como que en la cama yo con mi esposa no funciono o que no tengo la experiencia para satisfacer a una mujer. ¿Qué hago? Voy a buscar información. ¿Y dónde la encuentro? Pues en la pornografía. Entonces, cuando hablamos de buscar información, cuando hablamos de aprender, cuando hablo de educarme, ¿de qué tipo de educación estamos hablando? Es que mira, yo escuché alguna información, a un comentario que la pornografía no es real, sino que solamente es como una especie de teatro. Entonces cuando uno mira, dice, que debo tener el tamaño de ese pene o debo colocarme en esa posición. ¿O hasta qué punto la pornografía puede ser una información para esa persona o hasta qué punto también le puede dañar psicológicamente? Y Lady, yo tengo una pregunta más. ¿Sabes? Muchas personas dicen que no tener una relación vía vaginal no es tener relaciones sexuales, al menos de que tú puedas realizarlo a través vía anal, oral. ¿Será esto acaso relación sexual también? O se ven casos de que personas que se guían mucho por la pornografía, cuando tienen un encuentro sexual ya no se sienten satisfechos e incluso fuerzan a la persona a realizar lo que vieron en las páginas pornográficas y pueden llegar a abusar de la persona o incluso a deteriorar la relación, el relacionamiento sexual. Pero no solo los jóvenes o algunas personas que quieren saber más acerca del tema buscan la pornografía, también buscan la prostitución, buscan a personas para que les puedan pagar, para que puedan dar sus servicios. Y si hablamos en el rubro de la gente conservadora, en el rubro de las personas que dicen, no, yo voy a esperar hasta mi matrimonio. Yo me acuerdo que hay movimientos, por ejemplo, el de correrse el anillo de castidad, ¿no? Y representa que yo he decidido esperar, etcétera, etcétera. En el medio conservador, ¿cómo es que se ve la educación? O sea, significa que si yo he decidido esperar hasta el día del matrimonio, no tengo que saber, no tengo que averiguar, no me tengo que informar, no me tengo que educar. Entonces, ¿cómo sé? Porque como todas personas, ¿verdad? Necesitamos saber a qué nos vamos a enfrentar en el momento que nos casemos. Claro. A ningún varón le va a gustar no saber qué hacer y ni a ninguna dama le va a gustar no saber qué hacer frente a la situación. Sin embargo, eso nos causa muchas más preguntas, ¿verdad? Deja mucho más que pensar.
Así que ustedes en casa yo sé también que tienen mucho que preguntarnos, así que recuerden que lo pueden hacer a nuestras cuentas en el Facebook, el blog y el Twitter y también al correo electrónico. No se vayan, que en el próximo bloque regresamos con nuestro especialista. Él tiene muchas preguntas que responder. No se vayan, esto es Controversia. Muy bien, estamos de regreso, esto es Controversia, estamos tratando el tema de la sexualidad en la juventud y ya está con nosotros nuestro especialista, él es el magíster Iván Balabarca, docente en la Facultad de Teología de la Universidad Pedro Antonio. Bienvenido al programa. Muchas gracias por la invitación. Muy bien, queremos hacerles recordar en casa que todas sus preguntas, sus dudas, sus experiencias pueden hacerlas llegar para poder contactar a nuestro especialista a nuestras cuentas en el Facebook, el blog y también el Twitter. Empecemos con algo básico e importante. Creo que estamos teniendo un problema de información aquí. ¿Qué es sexo? ¿Qué es sexualidad? Muy buena pregunta. La sexualidad es la expresión del género. Yo soy hombre, hay una mujer. Nuestra manera de vestir marca nuestro género, nuestra manera de hablar, las conductas, la manera de mirar, aún la manera de peinarnos, la manera de llevar el cabello, la manera de caminar, ¿sí? Entonces eso es sexualidad. Sexo tiene que ver con lo que soy. Soy hombre, es mujer. ¿Sí? Son dos expresiones que para fines pedagógicos se han separado, pero andan estrechamente vinculadas. Pastor, pero ¿a qué edad existe una edad adecuada para que el ser empiece a mostrar su sexualidad? Lo que sucede es que desde que somos bebés, el género se marcó. ¿Sí? Y aún cuando somos neonatos, después somos bebés, después infantes, después niños, en cada etapa de la vida, en cada etapa del desarrollo humano, se va a marcar la diferenciación sexual. Y bueno, esa diferenciación sexual, si bien es cierto que está determinada por la genética y por el desarrollo propio, intrínseco del ser, del individuo, también está reforzada por los papás o por el medio social. Y entonces, ¿qué es educación sexual? Fantástica pregunta. Educación sexual tiene que ver con la información, pero además de eso, de la orientación que los expertos, el primer experto, la primera experta, son los padres. Y también los adultos saludables brinden al ser humano en los diferentes niveles etarios. Un niño necesita educación sexual, pero no toda la educación sexual que nosotros conocemos como adultos. Un adolescente lo mismo, un joven lo mismo y aún un padre de familia lo mismo. ¿Y qué pasa, magíster, si una persona, si un niño le dice de dónde he venido y le habla algunas partes, algunas palabras de que son necesarias? A veces un padre no sabe cómo expresarlos. ¿Qué debe hacer un padre en ese momento? Debe ser bastante horizontal. ¿Sabes que los estudios indican que un padre debe hablarle de sexo, de sexualidad, de roles sexuales a su hijo varón, mientras que una madre debe hablarle de lo mismo a su hija mujer? Es más significativo y la información es más rica y la orientación siempre va de la mano. En cambio, cuando se habla de drogadicción, por ejemplo, o de algún tipo de adicción, es más significativo que el padre hable al niño y a la niña. Hoy en día los índices de inicialización sexual son cada vez más alarmantes y cuando digo más alarmantes son que a más temprana edad ya se encuentran menores de edad, ¿verdad?, que están iniciándose dentro de los actos sexuales. ¿A qué se debe esto? Muy buena intervención. Dicen los estudios que las personas que tienen menos educación son las que más temprano empiezan su experiencia coital. Y, bueno, los estudios también afirman que la primera relación coital generalmente sucede en la cama de los padres, en horas de la tarde, cuando los padres no se encuentran. Mister, algunas personas mencionan ellos que cuando inicia la actividad sexual,
tempranamente, continuamente, hay casos en que a veces llegan a casarse y continúan su vida normal y se puede ver que tienen sus hijos y que aparentemente muchas personas dicen de que viven felices. ¿Será hasta qué punto eso es cierto? Excelente pregunta. Permítame terminar la pregunta anterior. ¿Saben? Cuando una persona, especialmente las mujercitas, hablemos de las mujercitas necesitan afirmación. La puede recibir de la mamá, sin embargo es mucho más significativa la afirmación si viene del sexo masculino, esto es, del papá. Pero a veces el papá es un papá ausente. Entonces la niña crece con sus tanques emocionales de afirmación vacíos. Y esos tanques necesitan ser llenados por afirmación masculina. Y en la poca orientación, mucha información, pero poca orientación, las adolescentes empiezan a querer llenar esos vacíos dejados por el afecto paterno con afecto adolescente masculino. Quiero decirte, Caleb, que los vacíos emocionales dejados por papá y por mamá en los niños y las niñas no se pueden llenar. El adolescente tiene que aprender a vivir con estas emociones y aprender a manejarse con aquellas. Y cuando empieza a despertar a las emociones del amor, de la atracción, tiene que ser consciente y manejar bien sus emociones de que un novio y una novia a temprana edad no van a ayudar a llenar estos vacíos. Y aún este novio y esta novia a temprana edad, si es muy temprana la iniciación del noviazgo, pues se elevan los riesgos de tener coito. Usted utilizó dos palabras interesantes: excesiva información, poca orientación. La información sabemos qué es, y creo que la mencionamos en los bloques anteriores. Cuando usted habla de orientación, ¿a qué se está refiriendo? El acompañamiento, la mentoría. Un adulto saludable al lado de un niño, de un adolescente, de un joven, de una niña, adolescente o joven, que esté brindándole pues la asesoría que necesita. Magister, usted Sí. mencionó un adulto saludable, pero ¿qué pasa si el adulto no es tan saludable? O sea, ha tenido traumas. ¿Qué debe hacer el adulto para poder orientar si es que ha tenido traumas respecto a la sexualidad? De ahí que sea muy importante la red de apoyo social cuando somos adultos, especialmente cuando somos padres. Una red de apoyo social la puede proveer la Asociación de Padres de Familia del colegio, la maestra o el maestro, o aún las iglesias, donde se espera que haya reuniones de hogares, de familias, donde las familias que necesitan orientación soliciten a parejas de más experiencia algún tipo de orientación. Muchas veces he escuchado que el deporte hace que tus impulsos sexuales disminuyan. ¿Es esto cierto? ¿Qué tanto de real hay en esta afirmación? Es real, sin embargo, es limitada. No solamente los deportes, el consumo de agua abundante, el comer saludable y a las horas, el dormir temprano, el hacer actividad manual, motora, no solamente quedarnos trabajando en el internet. Estoy trabajando en la laptop, estoy trabajando en mi oficina, pero yo necesito que mis manos produzcan algo, carpintería, trabajar con la tierra. Eso es una salvaguarda poderosísima contra el mal manejo de los pensamientos. Recuerde, Santiago dijo que nosotros somos tentados por nuestra propia concupiscencia. Magister. Y esto es nuestros pensamientos. Magister, ¿cómo yo o cómo muchos jóvenes se preguntarán cómo saber cuándo un adulto es saludable? Muy bien. La salud mental pasa por un tema de autoestima. Punto 1. Es decir, un adulto saludable va a saber reconocer con liberalidad los aciertos de otras personas. Un adulto saludable maneja bien sus tiempos. Un adulto saludable no da rienda suelta a sus emociones negativas. Un adulto saludable está dispuesto a escuchar y a orientar. Magister, en cuanto a la pregunta que le hice anteriormente, Sí. vemos en los blogs, en los Yahoo, que dicen que cuando una persona, hay varias personas de que inician a una temprana edad,
sus relaciones coitales y llegan a casarse y continúan adelante con una vida sexual, con la familia, tienen hijos. Y hoy vemos de que muchos jóvenes tienen ese deseo de querer experimentar y ellos se vinculan, hacen la referencia y vemos a aquellas personas de que tuvieron varias relaciones y llegaron a casarse y continúan siendo felices. ¿Qué relación hay? ¿Cuán cierto es esto? Tendríamos que ver las estadísticas de parejas que han tenido relaciones coitales, con qué frecuencia y cuántas parejas sexuales han tenido. Los estudios indican que una persona que ha tenido muchas parejas sexuales le va a costar más ser fiel en una relación monogámica. Magíster, usted mencionó algo muy interesante que me dejó conmocionada, que la persona que quiere llenar ese vacío no lo puede llenar. Entonces, ¿cómo puede esa persona llenar ese vacío? ¿Sabes qué? Esta intervención es muy, muy linda. Fíjate, una señorita, y eso también puede pasar con los jóvenes, una señorita debe ser consciente de que, bueno, mi papá fue un mueble más en mi casa. Llegaba, se ponía a ver tele o estaba en la computadora y no hablaba conmigo, no me acariciaba, no me traía regalos, todo era no, 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 no. Entonces, pues, poco a poco, como señorita, como señorita me fui retrayendo. Pero este vacío lo tengo, ¿y ahora cómo lo puedo llenar? Nosotros, como cristianos, tenemos un componente que es el componente espiritual. Y este componente, aunque la ciencia quiera negarlo, es real. Y una señorita necesita buscar un adulto saludable que lo asesore, que le dé mentoría y que le ayude a atravesar estos momentos difíciles. Una maestra, puede ser la esposa de un líder religioso o puede ser una hermana adulta en alguna iglesia. Pero siempre una persona del mismo sexo. Claro que sí. Un varón con un mentor masculino, una mujer con un ¿Y a qué se mentor debe que no femenino. puede? Magíster, bueno, cuando una persona, un joven se siente preparado, o sea, cuando ya el hombre, en el caso de hombre, ya eyaculó y la mujer ya menstruó, entonces dicen, ya estoy preparado para tener una relación sexual. Entonces, ¿en qué caso sería o cómo sería que si en realidad están preparados o es solamente que dicen que se sienten preparados? Excelente pregunta. Cuando hay la primera eyaculación, ¿sí? Esos disparos generalmente son disparos de salva, porque solamente sale semen, más los espermatozoides todavía no salen en esas primeras eyaculaciones. Y en cuanto a la mujercita antes de los 18 o 20 años, en el cuello del útero tienen el epitelio simple columnar. ¿Qué significa eso? Que si una niña es víctima de una violación y la persona agresora tiene SIDA, es muy, muy, muy real que esta niña quede embarazada de SIDA. En algunos países africanos donde la epidemia de SIDA es muy marcada, se cree que el SIDA se cura teniendo relaciones coitales con una niña virgen. Ahora, cuando se pasan de los 18 a 20 años, entonces el cuello del útero desarrolla el epitelio multiestratificado. Es decir, que si esa mujercita llega a ser víctima de alguna violencia sexual y el que ejerce esa violencia tiene SIDA, tiene mayores posibilidades de no quedar contagiada. Esto es un argumento biológico para que las relaciones coitales no se inicien antes de los 20 años. Si a esto nosotros le agregamos el pensamiento bíblico, ¿sí?, que hay que casarse, y ahora los entendidos reconocen que el matrimonio debiera darse después que termina la adolescencia. Esto es, los 20 años, todo calza muy bien. Ok, lo que estamos conversando está muy interesante. Sin embargo, tenemos que irnos a un corte. Queremos recordarles a ustedes en casa que si quieren hacer preguntas o contactar a nuestro especialista, pueden hacerlo a través de las cuentas en el Facebook, el blog y también el Twitter. No se vayan, que volvemos con más aquí en Controversia. Muy bien, ya estamos de regreso. Esto es Controversia. Estamos tratando el tema de la sexualidad en la juventud. Estamos viendo ya de manera más práctica
qué se trata todo esto del sexo en la juventud. Empecemos este último bloque ya con cosas puntuales. ¿Cuál es el problema de tener un inicio sexual temprano? Se elevan los riesgos de adquirir alguna infección de transmisión sexual, algún embarazo y con esto también por la desorientación un aborto. ¿Cuánto puede afectar psicológicamente a aquella persona cuando ya se vuelve adulto, cuando ya tiene un matrimonio, eso de empezar su experiencia sexual a temprana edad? Depende, hay casos, hay personas que empiezan a presentar disfunciones sexuales, ¿no? Frigidez, eyaculación precoz. También se dan los casos de personas que les cuesta ser fieles a su cónyuge. Bueno, depende de la cultura, depende de su moral, depende también de sus principios religiosos. Magíster, ¿qué pasaría si, de acuerdo a alguna sugerencia o a los comentarios que dicen la gente, cuando uno inicia sus relaciones sexuales a temprana edad, pues cuando llega al casamiento, sabe cómo hacerla? Desde que el hombre tiene pene y la mujer tiene vagina, van a ser compatibles, a menos que haya algún tipo de deformación. La pareja va a conocerse, va a explorarse. Las relaciones coitales dentro del matrimonio, una pareja casta y virgen, pues son como el cocinar. ¿Cuántos de ustedes saben cocinar? ¿Sí? Muy bien. Y entonces el plato que a ustedes les sale muy rico ahora, cuando lo cocinaron por primera vez, ¿les salió igual de rico que hoy? No, o sea, eso quiere decir la práctica es lo que hace el maestro. Muy bien, entonces dentro de las relaciones coitales de una pareja virgen, la primera vez pues seguramente lo disfrutarán y será bonito, pero cuando pasen los años, después de 10 años de matrimonio, pues la experiencia será mayor, las habilidades serán mejores. Magíster, ¿y qué ocurre si mi pareja tiene mucha experiencia sexual y la otra contraparte no tiene experiencia sexual? Esto puede producir un trauma, no hay compatibilidad sexual. La compatibilidad sexual es el resultado no solo de la práctica coital, sino también de crianza, de estilos de vida, de pensamientos, de criterios y también de práctica. Ahora, la persona que decide casarse con un hombre o con una mujer, en el caso de los varones, que ya ha tenido muchas experiencias sexuales, pues sabe que está ingresando al matrimonio con una persona con esa realidad. Y la persona con una realidad tal, pues tiene que ser cuidadoso o cuidadosa de poder cuidar al cónyuge y ayudar al cónyuge que no ha tenido ninguna experiencia sexual. Mucho diálogo. ¿Será la mala información lo que está produciendo que nuestra sociedad está, por lo que está decayendo, es la mala información, el mal manejo de la información sobre la sexualidad? Fíjate, esto es una muy interesante intervención. ¿Sabes? La moral de una nación se mide en la moral de las mujeres de la nación. Si una nación tiende a la sexualización, y estamos hablando aquí del uso de la mujer como objeto, entonces la moral de esa nación va a decaer. Pero si nosotros observamos en una nación que sus mujeres se dan su lugar y los varones de aquella nación respetan a esa mujer, entonces esa nación tendrá una moral elevada. Recuerda, la moral de una nación se hace en la mano que mece la cuna. Magíster, se ve que mientras más charlas sobre educación sexual se promueven por los estados o por las naciones, más interés hay en los jóvenes de tener relación sexual a menor edad. Entonces, ¿considera correcto de que se siga promoviendo la educación sexual tan abiertamente? La educación sexual no es mala. El problema vendría en que las personas que dan la orientación sexual sean personas con principios. Si educación sexual significa tengan sexo libre, pero protéjanse, entonces estoy también no orientando, sino me estoy metiendo en la línea de pensamiento juvenil. Y ahora,
Un adolescente es una persona cuyo juicio es confiable para dirigir su propio futuro, o es que necesita orientación. La orientación saludable va a ayudar al adolescente a manejar sus emociones, a manejar su tiempo, a manejar bien su familia y a manejar sus pensamientos. Eso hará que el adolescente cuente con decisiones saludables. Magíster, una pregunta. Entonces, ¿cuál es esa información saludable, la información necesaria para esa persona? Los adolescentes ahora vienen con muchas preguntas. Hay que ser honestos, hay que ser francos, directos y claros. Pero también hay que orientar al adolescente para que sea obediente al manual que el diseñador cósmico dejó para el ser humano. ¿Sí? La Biblia es clara cuando da pautas y lineamientos acerca de la expresión del coito, de la expresión sexual en la pareja humana. Hoy en día el índice del inicio de la actividad sexual es alarmantemente temprana, por decirlo así. ¿Se puede prever esto de manera personal? Por ejemplo, yo tengo 15, 16 años, estoy viendo el programa en este momento, tengo mi enamorada, tengo mi enamorado y estamos empezando a sentir cosas que no había sentido antes. ¿Qué debo hacer? Buscar el consejo de los padres. Pero a veces papá y mamá no están o no los tengo cerca, entonces debo buscar, si soy una niña, una señorita de 15 o 16 años, buscar la orientación de una amiga mayor que yo. Y si soy un jovencito de 15 o 16 años, buscar la ayuda y la asesoría de un adulto saludable que me pueda orientar. ¿Qué ocurre si la información brindada por un adulto o por un especialista, por la familia, no suple con la necesidad para frenar estos impulsos? Es más, podemos cualificar de adulto saludable a un psicólogo X, que por el contrario, en vez de decir, está mal, no lo hagas, detente, puede decir, no, es natural, cuídate, infórmate, eso sí, protégete, eso sí, pide permiso, o sea, no lo haga como malo, simplemente como, bueno, si me has venido a pedir consejo, el consejo que te doy es, cuídate. Tuve la oportunidad de realizar varios matrimonios y cuando preparamos a la pareja para el matrimonio, generalmente le decimos, no le mientas, no le faltes el respeto, no te burles de ella, y le damos una requetefila de nos al hombre y a la mujer. Y esto lo hacemos porque, bueno, ¿qué piensan ustedes? Me pongo a pensar ahí en mi mesa y digo, ¿qué le puedo decir para hacerle la vida infeliz y miserable a esta pareja? ¿Será que eso pensamos? No. Cuando les decimos a la pareja que no hagan ciertas cosas, es porque buscamos que sean felices. Cuando Dios dijo, no adulteres, no forniques, ¿estuvo pensando Dios en hacernos las vidas infelices y miserables? No. El Señor quiso darnos un manual de funcionamiento para nuestras relaciones sociales. Ahora, el adulto saludable pasa por ello también. Pasa por tener no solamente salud mental, sino también escrúpulos espirituales. Magíster, una pregunta. Si estamos hablando de fornicación, yo me mantengo virgen hasta el matrimonio, por ejemplo. Y entonces, pero tengo mi enamorado, pero tenemos tocamientos en exceso. Entonces, o hacemos algún tipo de, algo así como sexo con ropa. Entonces, ¿eso cómo vendría a ser? ¿Ya es fornicación, no es fornicación? ¿Estoy bien, estoy mal? Muy buena pregunta. Esto se llama petting, que tiene la traducción es toqueteo. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué pasa? ¿Cuál es el contexto? El Señor Jesús dijo, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla en su corazón, en su mente, ya pecó. Algunos jóvenes dicen, bueno, tenemos rozamientos, tenemos toqueteos, tenemos fricción de nuestros cuerpos, pero no nos desnudemos, ¿sí? Y entonces no hay pecado porque no hay penetración. Pero ya hay excitación, ya hay deseos de poseer. Son personas normales, tienen el hipotálamo, las suprarrenales, las gónadas funcionándoles muy bien. Entonces,
voy a permitir que una pareja de adolescentes se expongan a esta excitación y como consejero y orientador decirles que es normal, pues de ninguna manera. ¿Y dónde queda la masturbación en todo esto? La masturbación es la autocomplacencia a fin de llegar a la eyaculación o al orgasmo en el caso de hombres y mujeres. Entonces, la pregunta es, la masturbación, ¿hay jóvenes que se masturban pensando en las cascadas, en el cielo azul, en las mariposas que vuelan, en los canguritos de la pradera que saltan? No, la masturbación siempre va acompañada de pensamientos lascivos. O sea, la masturbación es fornicación. La masturbación va de la mano con la fornicación. Considerando todo ello, la masturbación, quizás los pensamientos o los tocamientos no precisos, lo que no es correcto, ¿desde cuándo una persona deja de ser virgen? Buena pregunta. Generalmente la virginidad la pasamos por el tema físico, ¿sí? Desde que tienen una relación coital. Pero también existe la pureza de pensamientos. Y la pureza de pensamientos va a depender de cómo yo, cuando fui adolescente, de una señora o señorita cuando fue adolescente, se permitió las licencias de ver lo que no debía ver, de escuchar lo que no debía, de hacer lo que no debía. Entonces, por eso es que al niño hay que enseñarle a ser dependiente de los padres. Al adolescente hay que enseñarle a ser independiente. Si todo el mundo hace algo, yo no, pues. ¿Por qué? Porque sé que esto está mal. Magíster, una pregunta. ¿Será que una persona precoz, sexualmente hablando, en el futuro será una persona infiel? No necesariamente. Pasa también por un tema de decisión propia. Cuando ya llegamos a los 17, 16 años, entonces nosotros tomamos decisiones. ¿Por qué? Porque estamos en plena adolescencia. Hay que pasar también por decidir qué hacer, qué caminos tomar. A manera de conclusión, para ir cerrando este bloque y ya el programa, si nos fijamos a la perspectiva bíblica, que creo es la mejor manera de encontrar respuestas, ¿por qué debo esperar hasta el matrimonio? Muy buena. Primero, porque soy obediente. Dios que nos hizo dijo que las expresiones coitales del sexo debieran hacerse en el marco del matrimonio. Segunda cosa, para tener estabilidad. Ojo, el matrimonio no se da en la adolescencia, el matrimonio se da cuando ya hemos superado la adolescencia. Se espera que se haya superado la adolescencia a los 20 años, se espera. Y luego también nosotros debemos dar gracias a Dios por las orientaciones bíblicas. ¿Por qué? Porque al dos personas estar dispuestas a llevar adelante su matrimonio en relación con Dios, va a hacer que ellos tengan menos inclinación a la infidelidad matrimonial, por lo tanto, menos, estadísticamente hablando, menos inclinación, menos porcentaje de peligro y de riesgos de contagiarse de una ITS o de tener pues un hijo que nos espera. Muchas gracias, Magíster, por haber estado con nosotros y haber compartido tan buenos conceptos aquí en el programa. Nosotros tenemos que ir cerrando, pero queremos que Zaida nos acompañe con un texto bíblico. Bueno, la Biblia dice en 1 Corintios 6:18, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. El texto nos aconseja claramente que el caer en este tipo de malas decisiones no daña a otra persona más que a ti. Dios te ama, Dios tiene muchas cosas especiales reservadas para ti dentro de ese marco maravilloso llamado matrimonio. Así que espérate, toma tus precauciones, piensa bien lo que vas a hacer, obedece el mejor consejo que es el que da la Biblia y serás feliz tal como Dios lo espera para ti.
tenemos que terminar el programa aquí. Queremos hacerte recordar que está a tu disposición un curso bíblico maravilloso. La Biblia habla, en él podrás descubrir cómo encontrar respuesta para tantas cosas que tenemos en esta vida. Recordarte también que tus preguntas, tus dudas, tus comentarios o contactar a nuestros especialistas lo podrás hacer mediante nuestras cuentas en el Facebook, el blog y también el Twitter. Se terminó el programa aquí, nos veremos en otro programa aquí en Controversia. Tener que ver, va a tener que visualizar, va a tener que familiarizarse con este tipo de conceptos, con este tipo de imagen. Ahora, hablemos en qué momento se da. ¿Les parece que todas las generaciones han tenido un despertar sexual, coloquémoslo así, un despertar sexual a la misma edad? ¿O será que hoy es más temprano? ¿Es acaso el desarrollo sexual hoy en día más precoz, la información se maneja de manera más abierta tal vez? Se ve que actualmente es de manera más abierta porque desde muy pequeños se empiezan con que la mamá quizás no está en casa. ¿Y quién es la mamá? La mamá pues el televisor, ¿no? Los videojuegos, y ahí empiezan y despiertan a más temprana edad que antes. Exacto, esa es una de las causas, las redes de comunicación, o los medios de comunicación. Hoy en día nos vivimos en un mundo bombardeado por los medios de comunicación que estimulan, insinúan para poder tener una iniciación, para poder empezar las relaciones sexuales. Claro, la sexualidad puede ser también, podemos tener el factor sociedad, ¿no? Los amigos, quizás un niño a los 13 años, todos se preguntan, ¿ya has tenido una experiencia sexual? Y él tiene que decir sí, por la presión que los amigos le dicen, no, de repente, si no la has tenido, eres el monce del salón, o ¿no? Entonces, el monce, como el que da, claro, el que no es bacán, como el que no puede, como que no. Entonces, yo creo que el cool. Exacto, entonces ahora, el factor sociedad es George, un factor muy tú importante. estás entrando a un punto muy importante dentro de lo... punto esta frase tiene razón, o podemos coincidir con esta frase. ¿Será solamente sexo cuando hablamos de sexualidad? ¿Solo hablamos de sexo? ¿Se habla solo de relaciones sexuales cuando hablamos de sexualidad? ¿Qué es la educación sexual entonces? Bueno, cuando hablamos de sexualidad, algunas personas no lo refieren simplemente a lo que es sexo, sino es a la interacción de las emociones. Sin embargo, muchas veces estas emociones conllevan a la sexualidad. Y bueno, en la actualidad se ve de que ya las personas no tienen a la sexualidad como un tabú, sino de que es algo libre. Y muchas veces eso ha hecho de que hayan desórdenes. Claro, eso es lo que hoy nosotros nos estamos dando cuenta en la sociedad, porque anteriormente eso era un tabú. Si tú hablabas de sexualidad, hablabas de pene, de vagina, rápido te daban un golpe o en la boca, o hacían cualquier otra cosa para que no hable, porque era un pecado, era un tabú anteriormente. Cuando los adolescentes ya empiezan a entrar a otra etapa, en este caso la pubertad, empiezan a tener nuevas sensaciones en el interior. Entonces que empiezan a ver las películas, el bombardeo del cine, ya entonces empiezan a ver nuevas escenas, y esas escenas pues le causan nuevas sensaciones y ellos quieren experimentar. Ahora, tomemos algo en cuenta. El ser humano, en su desarrollo normal, en algún momento básico, ¿qué vemos en nuestro entorno, alrededor? Porque podemos manejar información, ¿verdad? Pero alrededor nuestro, ¿qué sucede? ¿Cómo se ve el tema? Podemos ver de que ahora, bueno, antes se presentaba la sexualidad y se dejaba a la imaginación algunos aspectos, pero en la actualidad se presenta la sexualidad y no solo ello, se presenta la prevención. Y es como si que estuviéramos contribuyendo a que, bueno, tengan relaciones sexuales, pero cuídense. Y no se presenta la sexualidad como un concepto amplio. Entonces eso puede ser un factor influyente. Quizás Exacto. eso está influyendo en la sociedad. Somos muy permisivos con lo que estamos promoviendo por los medios. Aún en los colegios también están promocionando esto. Tienes que usar preservativos, pastillas, cuando tengas relaciones sexuales. Eso te va a cuidar de tener enfermedades de transmisión sexual. O sea, dejemos algo en claro. Aquí estamos discutiendo que el despertar sexual hoy en día es a más temprana edad, ¿verdad? Y cada vez es más temprano y más temprano. ¿A qué se debe?
¿Qué influye a que suceda Puede así? ser un factor también, he estado indagando acerca de este tema, puede ser un factor la alimentación, porque la alimentación de antes era muy distinta a la alimentación actual. Puede ser que eso influye en las hormonas de aquella persona que va desarrollándose. Otro de los factores que tenemos que conversar aquí en el programa, que son los factores que influyen a que el despertar sea antes de tiempo, porque conocemos que todo tiene una etapa, ¿verdad? ¿Les parece que la pérdida de inocencia, espero que me entiendan bien, la pérdida de inocencia hoy en día es a una edad más temprana? Un niño de 5 o 6 años ve o tiene información que de repente nuestros padres o nuestros abuelos obtuvieron a la misma edad. ¿Será cierto? ¿Es falso? En algunos portales de internet se puede ver de que el 50% de las personas ya pierden la virginidad o tienen un despertar sexual a más o menos los 15 años. Pero hay que considerar algo. Antes la sexualidad era un tema tabú. Sin embargo, ahora es muy libre. Se ve por los medios de comunicación, se ve por novelas, por revistas. Entonces, ¿será de que el haber dejado de que sea un tabú haya contribuido, esa permisividad habrá contribuido a que la gente se sienta más libre de expresar? Si hablamos de tabú, cuando yo estaba en la primaria, que no fue hace mucho, pero tampoco ha sido recientemente, se hablaba de sexualidad. Y los jóvenes en esa época también decían, era un tema tabú. Entonces, ¿qué entendemos por tabú cuando hablamos de sexualidad? ¿O será que solamente nos gusta hablar algunas cosas de la sexualidad y otras no? ¿O le damos más importancia a una parte? ¿Será solamente eso? Ahora, yendo un poquito más a lo práctico. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva emisión de Controversia. Hoy tenemos un programa muy interesante y aquí estamos listos para empezar. No se vayan, que aquí inicia Controversia. Tenemos un tema muy interesante. Yo creo que... Sí, pero hay un estudio que dice... No, eso no es verdad. Me gustaría decir una cosa. Bueno, en mi opinión... No es algo tan sencillo. Pero tenemos que pensar que... Entonces, ahora, ¿cómo queda? ¿Usted qué opina? Muy bien, vamos a empezar ya el tema que vamos a conversar hoy es la sexualidad en la juventud. Ya estamos listos aquí con los chicos. Queremos recordarles a ustedes en casa que pueden hacer sus preguntas, enviar sus comentarios, todas las dudas que tengan a través de nuestras cuentas en el Facebook, el blog, también el Twitter o también por correo electrónico. Muy bien, chicos, empecemos a hablar de la sexualidad. ¿Qué les hace pensar el tema de la sexualidad? Porque una frase muy común hoy en día es la sexualidad se ha vuelto precoz. Hay gente que es muy precoz. Los niños ya no son niños, se pasan de chiquititos de frente a adolescentes o se pasan de niños de frente a jóvenes adultos. Entonces, ¿qué es sexualidad? ¿Cómo se ve? ¿Qué se entiende con sexualidad? Yo pude observar en algunos blogs de internet que dice, si para el amor no hay edad, para el sexo menos. ¿Hasta qué